a una nueva clase de inglés. El tema del día de hoy va a ser Future Perfect Continuous Negative, o sea, la versión negativa del futuro perfecto continuo. Si no se recuerdan cómo llegamos hasta aquí, les recomiendo ver el video de Future Perfect Continuous que va a aparecer en la parte de sugerencias y en la parte de descripción. Future Perfect Continuous Negative trabaja con la siguiente fórmula: subject plus will plus not plus have plus been plus verb ing plus predicate. O sea, trabaja con un sujeto, con la versión negativa del will, que si lo combinamos va a resultar siendo want. Entonces el sujeto, el negativo del will, el verbo tener, el pasado participio del verb to be, cualquier verbo con ing y el predicado, o sea, el resto de la oración. Pero antes de llegar a trabajar con la fórmula, hagamos un repaso de los personal pronouns. Entonces tenemos yo, I, tú, you, él, he, ella, she, eso, it, nosotros, we, ellos, they y ustedes, you. Entonces nos quedó I, you, he, she, it, we, they, you. Ahora, muy importante, para estos tiempos verbales que son tan largos y son con tantos detalles, recuerden que no solamente es manejar estos, sino también sus sustitutos. O sea, en vez de he, un nombre, una profesión, she, María, my sister, it, en fin, etcétera, etcétera, etcétera. Con cada uno de ellos también hay que manejar la sustitución, ya que estas oraciones, como vamos a ver a continuación, van a tener mucho detalle y es un inglés más elevado. Muy bien, ahora es el momento de trabajar con la fórmula. Ahora, algo muy importante, una aclaración. Este tiempo verbal es muy confuso a la hora de pasarlo al español. Entonces, hay que tener cuidado en la forma en que ustedes vayan a redactar su idea en español para que sí coincida con este tiempo verbal. ¿Por qué? Porque nosotros por naturaleza no hablamos así, o sea, utilizamos otros tiempos verbales, otros modos de hablar para dar nuestra idea. Entonces van a ver que los ejemplos, o sea, no son muy comunes o la redacción no es muy común. ¿Por qué? Porque la idea es que ustedes vean cómo se utiliza esta fórmula en español. ¿Cómo puedo yo transformar del inglés al español más que de español al inglés? Entonces repito, mucho cuidado a la hora de ustedes plantear su idea en este tiempo verbal, porque por una palabra que ustedes cambien, el tiempo verbal cambia completamente. Entonces, para que coincida en español al inglés, hay que trabajarlo con este tipo de formato en español para que entonces sí se pueda coincidir al idioma inglés. ¿A qué se refiere esto? Bueno, veamos a ver. Recordemos que tenemos fórmula. El sujeto, la versión negativa del will, y si lo combinamos es el want. El have, el pasado participio del verb to be, cualquier verbo con ing y el resto de la oración. ¿Okay? Entonces veamos. Este es el primer ejemplo. Yo no habré estado viviendo aquí cuando Luis llegue. ¿Okay? Entonces vamos a ver que podemos hacerlo pedacito por pedacito. ¿Okay? Entonces vamos a ver, nos va a quedar I will not have been living here when Luis arrives. Como pueden ver, entonces, haciéndolo de esta manera, se coincide por ejemplo, la versión del español a la versión del inglés. Aunque si nosotros normalmente no hablamos así, tienen que quedar los ejemplos de esta manera. Si cambian alguna palabra aquí o alguna palabra acá, el tiempo verbal en inglés también cambia. Veamos el segundo. Él no habrá estado enseñando por más de un año cuando el contrato cambie. Igual, vamos a poder hacerlo de pedacito en pedacito. Entonces nos va a quedar He will not
have been teaching for more than a year when the contract changes. Okay, entonces nos quedó: él no habrá estado enseñando por más de un año cuando el contrato cambie. He will not have been teaching for more than a year when the contract changes. De igual manera como lo expliqué en la parte positiva del video anterior. Aquí es a year cuando la cantidad no es importante. Cuando nada más estamos mencionando esta cantidad. Si el número es importante, entonces en vez del artículo se pone one year. Pero todo depende de lo que ustedes quieran decir y lo que haya de trasfondo detrás de esta oración. Si solo mencionado, entonces se pone el artículo. Ahora vamos por el último. Usted no habrá estado esperando por ese paquete. Okay, de igual manera, pedacito por pedacito. You will not have been waiting for that package. Entonces nos quedó: usted no habrá estado esperando por ese paquete. You will not have been waiting for that package. Entonces, como podemos ver, son oraciones que tienen muchos elementos. Hay que tener cuidado, entender que eso va a ser en el futuro. Entonces, lo que ustedes vayan a plantear no es algo que está pasando ahora. Ustedes están comentando qué van a hacer en el futuro. ¿Okay? Cuando ya estén en ese momento, ¿qué es lo que va a pasar? O en este caso, como es versión negativa, ¿qué es lo que no va a pasar cuando dicho momento llegue? Ya sea cuando el contrato cambie, cuando Luis llegue o para cuando llegue ese paquete. Entonces, como es el futuro, recordar que vamos a hablar de los momentos en el futuro. Cuando ya estemos ahí, ¿qué es lo que no va a pasar? Y ahí es donde trabaja el Future Perfect Continuous Negative. Muy bien, ahora es el momento de la práctica. Aquí te presento 3 diferentes oraciones en las cuales vas a tener que trabajarlas con la fórmula del Future Perfect Continuous Negative. Recordemos que estas oraciones significan entonces las acciones que no van a pasar en un futuro determinado. Entonces veamos, tenemos number 1. Usted no habrá estado esperando por más de una hora cuando el avión llegue. Number 2. El Pedro no habrá estado corriendo para ese momento. Number 3. Ellos no habrán estado trabajando por más de 2 años cuando el contrato cambie. Okay, entonces tienen que pasarla del español al inglés utilizando la fórmula del Future Perfect Continuous Negative. Muy bien, ahora es el momento de las respuestas. Entonces vamos a ver, tenemos number 1. Okay. You will not have been waiting for more than 1 hour when the plane or airplane arrives. Okay, entonces nos quedó: usted no habrá estado esperando por más de una hora cuando el avión llegue. You will not have been waiting for more than 1 hour when the plane arrives. Vean que aquí lo que hice fue transformar y más bien ponerle la hora como para que tengan un ejemplo. Una con el artículo que fueron los ejemplos y en esta con el número.
Number 2. El perro no habrá estado corriendo para ese momento. Entonces nos va a quedar the dog will not have been running for that moment. De igual manera, pueden usar by that time. ¿Okay? ¿Por qué? Esta es muy específica para ese momento, for that moment. ¿Okay? Pero recordemos que para ese momento puede ser un término que para algunas personas es algo muy específico, para otras es nada más algo más general. Entonces, cuando lo quieren ver más general, by that time. ¿Okay? No tienen un evento en específico, un día en específico, una hora, sino lo ven más general. Entonces, yo presento las dos formas porque todo depende de lo que usted quiera decir, lo que usted quiera dar a entender con esta idea y lo que esté pasando en ese momento. Tienen las dos versiones. Todo depende cómo ustedes lo van a manejar y qué se visualizan cuando ustedes están diciendo en español para ese momento. ¿Usted el momento lo ve algo en específico o lo ve algo en general? ¿Okay? Entonces es una de las cosas que por eso estos videos se les recomienda al principio que se los tomen con las clases, porque esto se trabaja en la clase. ¿Qué es lo que usted quiere decir con ese significado para ese momento? Y la última, ellos no habrán estado trabajando por más de 2 años cuando el contrato cambie. Entonces, igual manera, pedacito por pedacito. They will not have been working for more than 2 years when the contract changes. Okay, entonces nos quedó they will not have been working for more than 2 years when the contract changes. Okay, entonces como pueden ver, sí, son oraciones un poco complicadas, por eso se les pide que si están viendo el video que lo acompañen con las clases para que lo entiendan un poco mejor. Y una nota al final les recuerdo, tienen que trabajarlo así. Si ustedes en algún momento cambian algo de acá, el tiempo verbal automáticamente cambia. Es de esta manera que se trabaja Future Perfect Continuous Negative. Si te gustó este video, dale me gusta y no te olvides de suscribirte. También entra a www.credacosta.com para adquirir práctica de este y de otros temas, productos exclusivos y tener la oportunidad de matricularte a mis clases de inglés.